Bueno, si les parece, vamos empezando. Yo me voy a mutear y la voy a dejar a Vilma para que haga la presentación de Joan. Y yo me quedo de backup. Cualquier cosa que necesiten, acá estoy. Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Vilma Pigliapoco. Soy farmacéutica del Hospital Elizalde del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tengo el honor de reemplazar hoy al doctor profesor Eduardo Lagomarsino, lo cual es toda una responsabilidad. Como le dije a él, espero estar a la altura. Gracias a SLAOP por aceptar el reemplazo. Y bueno, la charla que nos reúne hoy es el rol o el papel del farmacéutico en la buena práctica oncológica pediátrica. Para ello nos va a hablar Joan Vinent Genestad, que es farmacéutico, especialista en farmacia hospitalaria, jefe de la farmacia oncológica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Joan cuenta con más de 15 años de experiencia brindando atención farmacéutica centrada en el paciente oncológico pediátrico, también en trasplante de células madres y en los últimos 5 años en la terapia de células T. Joan trabaja con un equipo multidisciplinario. Es especialista certificado en farmacia oncológica y farmacia pediátrica, ha participado de varios ensayos clínicos, es autor de numerosas publicaciones relacionadas con la oncología pediátrica, además de presentarse en numerosas conferencias internacionales. Joan también es profesor en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, codirector de la diplomatura CART-T para farmacéuticos y hematólogos hospitalarios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Bueno, tiene un amplio currículum, Joan. Es miembro del comité del Grupo de Farmacéuticos Oncológico y miembro activo de la Sociedad Española y Americana de Trasplante de Médula Ósea. Bueno, Joan, si seguimos en la presentación, abarcamos toda la charla, así que te doy lugar a vos. Muy bienvenido y gracias por participar. Muchas gracias, Vilma, por esta amable presentación. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a Victoria y, bueno, como representante de SLAO por la amable invitación a este webinar sobre el papel del farmacéutico en la buena práctica oncológica pediátrica. Yo voy a hacer una presentación más de tipo divulgativa porque ya me comentaron que en estas sesiones había profesionales de diferentes ámbitos de la salud. Y en todo caso, si hay necesidad, pues ya puedo responder preguntas más concretas que puedan surgir después de la presentación. También la presentación va a ir un poco desde la perspectiva de lo que hacemos, de cómo trabajamos en Sant Joan de Déu, que yo he trabajado un tiempo en Inglaterra, 4 años estuve allí en Oxford y allí era un trabajo muy clínico y quizá muy segregado por ámbitos. Yo explicaré un poco lo que hacemos nosotros, pero desde el ámbito más de España. Pues ya sin más dilación, ya empiezo con la presentación. En primer lugar, una cosa que ya todos sabéis, ¿no? Que es que el cáncer pediátrico y el cáncer adulto son diferentes por muchas razones, ¿no? Desde el punto de vista, básicamente, de la enfermedad mismo, ¿no? El cáncer de adultos es una enfermedad ligada al envejecimiento, ¿no? Cuanto mayor nos hacemos, más riesgo que pues, algunas células pues, se desvíen, se alteren y empiecen a proliferar de forma descontrolada, a veces motivados también por exposición a agentes físicos, químicos, hábitos de salud, etc., ¿no? En cambio, el cáncer pediátrico pues, está más ligado al desarrollo del niño, ¿no? El proceso de desarrollo, crecimiento y desarrollo del niño, y pues, en ese proceso pues, algunas de las células pues, se alteran y van por diferentes caminos y acaban progresando y dan lugar a un tumor. Pero son tumores totalmente de origen distinto y causas distintas. Pero no voy a entrar en la parte tan, digamos, de clínica o médica, sino voy un poco a orientar unos aspectos más generales de las diferencias, ¿no? Y os comentaba no solo la biología es diferente, sino también tenemos otras diferencias, ¿no? Primero, lo que son las respuestas al tratamiento, ¿no? El tratamiento
Afortunadamente en el cáncer pediátrico la supervivencia es mucho mejor, la respuesta al tratamiento es mucho mejor de esos tumores y viven mucho más. En España alrededor del 80% de los cánceres pediátricos se curan, mientras que en adultos estamos alrededor del 50 y largos, hay 60%, hay como unos 20 puntos de diferencia. Pero sí que es una cosa que nos preocupa mucho, es los efectos secundarios a largo plazo, ¿no? Porque si pensamos, por ejemplo, en un señor que tiene un cáncer de cabeza y cuello y hace un protocolo basado con cisplatinos, pues quizás si a efectos de tratamiento se queda o pierde algo de audición, pues quizás no le afectará ya a la capacidad de trabajo o a su potencial de trabajo porque ya estará jubilado o sus relaciones que ya estén establecidas, etcétera, ¿no? Pero si pensamos en un niño con un hepatoblastoma que hace platinos, por ejemplo, ¿no? Y puede perder audición o quedarse sordo, pues esto va a afectar su capacidad de aprendizaje, formación, desarrollo, relaciones profesionales. Y dice que le habían hecho bullying en el colegio venezolano. Eso ha sido mentira, que las mamás se mandan un... No sé si oigo a alguna persona más. Sí. Y, en fin, que va a afectar al desarrollo, al desarrollo y las relaciones de esta persona, ¿no? Por tanto, los efectos secundarios a largo plazo es una cosa que nos preocupa mucho en oncología pediátrica. Otro tema que es una diferencia importante es el efecto de la ontogenia, ¿no? La ontogenia, hablamos de ontogenia cuando nos referimos a crecimiento, o sea, más células, y maduración, ¿no? O sea, el crecimiento, o sea, más tamaño, más grande, más células, y la maduración, ¿no? Que es a medida que los tejidos y órganos van cogiendo funciones, esto es la ontogenia, ¿no? Y el efecto de la ontogenia sobre el ADME, ¿no? Lo que es la farmacocinética, ¿no? La absorción, la distribución, el metabolismo y eliminación de los fármacos, esto es una cosa que es importante, es muy relevante en pediatría y evidentemente también en oncología pediátrica. Y luego pondré algunos ejemplos que en más detalle. Luego también otra diferencia importante es que el cáncer pediátrico afortunadamente es una enfermedad rara, es poco frecuente. En cambio, en los adultos es una enfermedad muy frecuente, ¿no? 1 de cada 3 adultos tendrá un cáncer a lo largo de su vida, en niños es mucho más infrecuente, casi que 100 veces menos, con lo cual muchos de esos pacientes se tratan en hospitales de referencia que se dedican al cáncer pediátrico y normalmente en el contexto de protocolos multinacionales. Y luego también no dejar de mencionar el tema del marco regulatorio, en este caso no tanto para oncología pediátrica en sí, pero sí para pediatría, que al menos en el ámbito europeo, que sabéis que está la Agencia Europea del Medicamento, que es la que regula todo el tema de la autorización de fármacos, pues ya os explicaré un poco después qué diferencias hay en relación a los adultos, ¿no? En el contexto de la autorización de nuevos fármacos para pediatría y concretamente para oncología pediátrica. En esta diapositiva simplemente era para reflejar las diferencias a nivel, ¿no? de la biología de los tumores. Los adultos son básicamente carcinomas, en niños tenemos diferentes tipos de tumores, pero básicamente los cánceres más frecuentes serían la leucemia, los linfomas y de los sólidos los más frecuentes serían tumores del sistema nervioso central y el neuroblastoma de los más frecuentes extracraneales. Si ya entramos un poco en lo que es la pediatría, unos esbozos, cuando hablamos de niño y adulto, siempre confrontamos niño y adulto como si fuesen dos tipos de poblaciones, ¿no? Pero la población pediátrica es una población muy heterogénea, a efectos de ensayos clínicos y normalmente se intenta diferenciar cinco grupos de edad, ¿no? Que se utilizan normalmente en los ensayos clínicos, pero que también en muchas guías y libros se utilizan estos grupos de edad, ¿no? Esos grupos etarios no es que sean líneas muy definidas, muy fijas, porque evidentemente cada niño crece y madura a su ritmo, pero sí que un poco que nos permite un poco diferenciar, agrupar los niños en 5 grupos a la hora de hacer propuestas de dosificación o tratamiento, etcétera, ¿no? Se agrupan así como grupos similares, digamos, ¿no? Y es que cada uno de esos grupos tiene sus particulares a nivel de tipos, por ejemplo, de tipos de enfermedades que son frecuentes en cada uno de esos grupos. Incluso en el contexto del cáncer pediátrico, pues cada grupo etario pues tiene una frecuencia de cáncer pediátrico diferente, ¿no? Algunos como la leucemia son más frecuentes en niños preescolares, con el pico a los 3-4 años, por ejemplo, ¿no? En cambio los sarcomas aparecen más en niños más grandes, sobre todo los osteosarcomas en los adolescentes. O sea, hay algunas diferencias en tipos de enfermedades, incluso en oncología, que aparecen para diferentes grupos de edad, pero también hay diferencias a nivel, obviamente, psicosocial, a nivel de maduración de órganos tejidos y cómo va a afectar esto a lo que es la farmacocinética de los medicamentos, ¿no? Si aquí entro un poco más en concretando cómo afectan, ¿no? Los diferentes grupos de edad, ¿no? En el contexto del ADME, por ejemplo, ¿no? O la seguridad de los medicamentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, os definía pues, que el desarrollo, crecimiento y maduración
y la separación de esos grupos de edad, por ejemplo, me va a afectar a la farmacocinética, me va a afectar al perfil de seguridad de los fármacos, porque, como sabéis, los pacientes pueden tener diferentes respuestas a los tratamientos en función del grupo de edad, ¿no? No todos responden igual. Y también varía la seguridad de los tratamientos. No todos los niños o diferentes grupos etarios toleran igual los tratamientos, ¿no? Por tanto, hay diferencias en lo que es la sensibilidad a los tratamientos, tanto por la parte de eficacia como por la parte de toxicidad, y también a efectos del acné, ¿no? Evidentemente hay otros factores a tener en cuenta, como por ejemplo nos pasa muy frecuentemente en pediatría, ¿no? La selección de la forma farmacéutica cuando hablamos de formas farmacéuticas orales, ¿no? Que eso también complica a la hora de desarrollar nuevos medicamentos, porque en pediatría nos obliga a hacer ensayos clínicos en cada uno de esos grupos etarios y diseñar formulaciones para diferentes grupos etarios, ¿no? Y todo eso complica bastante el desarrollo de fármacos para estos grupos de edad. En esta diapositiva, que utilizo bastante para la formación de los estudiantes de posgrado del hospital, refleja un poco cómo afecta al desarrollo, que os decía que es el desarrollo de la ontogenia, ¿no? Es el crecimiento, más células, más tamaño del individuo y la maduración de los órganos y tejidos, ¿no? Cómo afecta el desarrollo a la farmacocinética. Y por farmacocinética entendemos a lo que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de los fármacos. Aquí podéis ver, por ejemplo, en esta diapositiva, en la parte de abajo tenéis, por ejemplo, los cambios en lo que es el desarrollo gastrointestinal a nivel de la absorción de los fármacos. O arriba a la izquierda podéis ver, por ejemplo, en lo que es en la barra de las X, la edad de los pacientes y en la Y el porcentaje de actividad de los diferentes isoenzimas, ¿no? Podéis ver aquí los isoenzimas las más frecuentes en el metabolismo de los fármacos y podéis ver que, por ejemplo, que prácticamente a los 10 años están casi todos al 100% de maduración, pero a las edades más pequeñitas, por ejemplo, veis que no están funcionando al 100%, ¿no? Funcionan parcialmente, porque aún no ha madurado todo el sistema de citocromo. Si miramos la parte de la eliminación de fármacos, la excreción, ¿vale? Aquí podemos ver el filtrado glomerular y podemos ver que crece muy rápidamente, sube muy rápidamente y prácticamente a los 4 o 5 años está casi al 100%, ¿vale? En valor relativo en relación a los adultos, ¿vale? Eso es una cosa también a tener en cuenta porque luego lo ocuparemos con el peso de los diferentes órganos. Pero lo que quiero decir es que el niño no es una cosa estanca, los niños van creciendo y van madurando y a medida que crecen y maduran todo esto va a afectar a la absorción de los fármacos, la distribución, el metabolismo, la absorción, ¿no? En esta diapositiva simplemente reflejaba el volumen de distribución, por ejemplo, a nivel de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en la barra de las X la edad y aquí el porcentaje, ¿no? de volumen de líquido cefalorraquídeo en relación al adulto y podemos ver que prácticamente a los 3-4 años ya tienen casi el 100% o 80%, ¿no? de lo que tendría un adulto, ¿no? O sea, eso explica un poco a la hora de dosificar los fármacos por vía intratecal que algunos protocolos a partir de los 3-4 años, otros llegan quizá a los 8-9 años, ya prácticamente dosifican las dosis de fármacos por vía intratecal casi como las de adultos. En esta diapositiva quería reflejar, por ejemplo, lo que era el crecimiento de los órganos eliminadores más importantes, que son el hígado y el riñón, en relación a la maduración, ¿no? Que esa diapositiva ya la había visto antes, pero aquí está un poco más en grande, ¿eh? Puedes ver, por ejemplo, que si vemos aquí la edad en años, vemos que los niños, a medida que se hacen mayores, el porcentaje del órgano eliminador en relación al peso es menor. O sea que por porcentaje, por cada gramo, o sea, el porcentaje de hígado cada vez disminuye con la edad. O sea, hay menos porcentaje de hígado o de órgano eliminador en relación al peso del paciente. Y lo mismo con el riñón, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues eso significa que, por ejemplo, si miramos esta gráfica, la comparamos con la maduración de estos órganos eliminadores, podemos ver, por ejemplo, que un niño a los 4 o 5 años tiene prácticamente un riñón que es en relación al cuerpo casi el doble del que tendría de adulto. Y si miramos aquí un niño de unos 4 o 5 años, está prácticamente funcionando el riñón al 100% casi, ¿no? En valor relativo, con lo cual tenemos un niño que tiene un riñón que está prácticamente al 100% funcionando, está ya maduro, y que en relación al peso corporal del individuo es casi el doble en relación al de un adulto, ¿no? ¿Qué significa esto? Que fármacos que tienen una elevada eliminación por vía renal, en niños de estas 3, 4, 5 años eliminan mucho más rápido que niños neonatos recién nacidos, donde es verdad que el peso del órgano es importante, pero elimina muy excreta muy lentamente por vía renal, y que los adultos, ¿no? Si miramos en el caso del hígado pasa un poco similar, ¿no? Vemos que el hígado en los adultos vemos que es como porcentaje sería alrededor de un 2 y pico %, pero a los 2 años el hígado es en relación al peso corporal un 4%, ¿no? Esto que implica
que los niños estos que tienen 8 o 10 años, que tienen los isoenzimas prácticamente funcionando al 100%, pues eliminan súper rápido, porque tienen un hígado grande y además que funciona muy bien, ¿no? Y esto explica que algunos fármacos que utilizáis en vuestra práctica clínica, como por ejemplo posaconazol, el voriconazol, por ejemplo, que se elimina por la vía del citocromo, este fármaco puedes ver que tanto en valor relativo como en absoluto estamos dando dosis mucho más altas en niños que en población adulta. En valor relativo, incluso en valor absoluto, si revisáis las tablas de dosificación. En relación, otra cosa que tener en cuenta es la dosificación que utilizamos en oncología, ¿no? Que a veces usamos superficie corporal y otras veces utilizamos las dosis por kilo de peso, ¿no? En esta gráfica podemos ver que el niño es como un globo, para que nos entendamos, ¿no? Los niños pequeños tienen mucha superficie por kilo de peso. ¿Por qué? Porque realmente son poco densos, tienen mucha agua, tienen poca mineralización ósea, por tanto son poco densos, pero tienen mucha superficie, son muy gorditos, ¿no? En cambio, a medida que nos envejecemos, nos vamos deshidratando, nos vamos mineralizando, ¿vale? Y la relación superficie corporal con el peso cada vez vemos que es menor, ¿no? Cada vez somos más densos, hay menos superficie corporal por peso. ¿Eso qué significa a efectos prácticos? Que si en pediatría utilizamos fórmulas como las de Mosteller, que también se utilizan en los adultos, si pautamos por superficie corporal, como los niños en relación al peso tienen una superficie corporal mucho más grande, vamos a dar una dosis en relación al peso mucho más alta, ¿no? Si esto coincide, sobre todo en niños pequeñitos por debajo de 1 o 2 años, eso coincide que tienen órganos eliminadores que eliminan lentamente, podemos intoxicar a estos niños, porque estamos dando dosis altas, porque estamos dosificando por superficie corporal y a su vez tienen órganos eliminadores que no funcionan al 100%. Por esto, en muchos protocolos veréis que niños por debajo, a veces cortan al año, a veces cortan a los 3 años, a veces cortan por peso 10-12 kilos. Veis que algunos de esos protocolos, con esos puntos de corte, prefieren dosificar por kilo de peso o bien dosifican por superficie corporal y aplican reducciones de dosis al final del cálculo de 25 o 50%. Básicamente por esto, ¿no? Porque en los niños más pequeñitos es relevante la dosis que vamos a dar, porque es si lo hacemos por superficie corporal, por un lado, y por otro lado, están eliminando más lentamente, ¿no? Esos niños de 1 o 2 años, digamos, ¿no? Hay algunos protocolos que lo que hacen son conversiones de dosis por kilo de peso, ¿no? Y utilizan una fórmula de 1 metro cuadrado 30 kilos, ¿no? Y hacen esta conversión. Y para hacer un ejemplo práctico, por ejemplo, diríamos que si un protocolo indica doxorubicina 30 miligramos por metro cuadrado, en ese caso la conversión 1 metro cuadrado 30 kilos sería pautar la doxorubicina por 1 miligramo por kilo. Seguramente para los niños más pequeñitos sería más apropiado pautar esa dosis de doxorubicina de 30 miligramos por metro cuadrado, pautarla como 1 miligramo por kilo, porque estaríamos dando una dosis mucho más ajustado a sus necesidades, que no pautándolo por superficie corporal. Aquí os he puesto una diapositiva que explica un poco las diferentes también fórmulas que existen para el cálculo de dosis por carboplatino, que en oncología de adultos utilizamos la de Calvert, pero en niños utilizamos la de Manpain o la de Newell, que son esta de aquí, la de 15, o esta de aquí de 0,36. Son dos fórmulas que utilizamos que tienen en cuenta el aclaramiento de los niños, que es diferente del de los adultos. En esta diapositiva quería reflejar uno de los programas que utilizamos para ajuste de dosis, para aminoglicósidos y para vancomicina, donde con ayuda de programas que tienen datos poblacionales de eliminación de pacientes, de función renal, etcétera, pues nos permiten hacer ajustes de dosis de esos tratamientos, ¿no? Porque si pautamos como si fuese una población estándar, a veces nos pasa que quedan infradosificados, ¿no? Un poco explicado, así un poco de forma divulgativa, lo que son las principales diferencias o particularidades de los niños en relación a los adultos, tanto en el contexto de la farmacología, aplicada con ejemplos de oncología, como en el contexto también de lo que es la parte de oncología, lo que nos preocupa, ¿no? Los efectos secundarios, la parte de la eficacia de los tratamientos, etcétera. Quería ahora ir un poco más en detalle a más lo que hacemos, el papel del farmacéutico, ¿no? Porque es importante que lo que hacemos nosotros, ¿no? Y quería empezar con esta diapositiva que un poco explica en España los datos del cáncer pediátrico, ¿no? En España se diagnostican cada año unos 1.200 casos de cáncer pediátrico, ¿vale? En relación a los adultos, como veis, unos 300.000 casos, o sea, son enfermedades raras, el cáncer pediátrico en niños. Y aquí en el mapa de España podéis ver un poco los principales centros donde trata oncología pediátrica.
Y esto es una diapositiva que esperamos que en el futuro se vaya reduciendo el número de puntos, porque es una de las cosas que en el Plan Nacional del Cáncer Pediátrico se quiere cambiar en España, ¿no? Y es que un país de 45 millones de habitantes tiene casi 50 centros que hacen oncología pediátrica, de los cuales prácticamente 5 o 6 de ellos hacen la mitad de los pacientes, ¿no? La idea es un poco concentrar los pacientes que se diagnostican y tratan de cáncer pediátrico en hospitales de referencia que concentren todo el expertise, tanto para el diagnóstico como el tratamiento, ¿no? Y esto es un poco lo que os comentaba del Plan Nacional del Cáncer Pediátrico en España, que prevé en los próximos años una concentración de los centros que hacen oncología pediátrica. Y como estamos hablando del papel del farmacéutico, pues también poner de relevancia, ¿no?, de relevancia que este Plan Nacional de Cáncer Pediátrico contempla también la importancia de la figura del farmacéutico de hospital en los equipos multidisciplinares que tratan pacientes con cáncer, ¿no? Y este Plan Nacional de Cáncer Pediátrico en España se basa en los estándares de la SIOP, ¿no? de la SIOP, en este caso son los estándares de la SIOP europea del 2013, donde habla también del papel de farmacéutico en los equipos multidisciplinares y la necesidad que haya servicios de farmacia abiertos 24 horas o al menos disponibles vía on-call 24 horas donde en hospitales donde se tratan pacientes con cáncer pediátrico. En la siguiente diapositiva quería un poco reflejar cuáles son los elementos, ¿no?, los servicios que digamos que ofrecemos la farmacia hospitalaria en España a nivel del manejo de los pacientes con cáncer, pero es un poco general, ¿eh? O sea, evidentemente las actividades clínicas están muy ligadas a pacientes con cáncer, otras actividades quizás se parecen al de otras patologías o de otras áreas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la elaboración de medicamentos no es exclusiva de oncología pediátrica, pero es una cosa que hacemos mucho en oncología pediátrica. O sea, que en los diferentes ejemplos que pondré, algunos son exclusivos de oncología y otros son un poco más genéricos, ¿no?, que son de oncología pediátrica y de otras especialidades. En relación con, bueno, como resumen, puede ser que básicamente resumido en 5 puntos. Uno son las actividades clínicas, y todo lo que son actividades clínicas o atención farmacéutica relacionadas que se hacen alrededor del paciente. Luego hay todo que son temas de formación e información al paciente, toda la parte de logística, ¿vale?, tanto de lo que es el tema de almacenamiento y la distribución de medicamentos y etcétera, la parte de fabricación y elaboración de mezclas intravenosas, y luego es la estandarización de la práctica clínica y temas de docencia, formación e investigación. Ahora entraré más en detalle con cada uno de ellos centrándome en la parte particularidades de la parte de oncología pediátrica. En cuanto a actividades clínicas que hacemos, pues los farmacéuticos aquí en España, ya digo que son para oncología pediátrica, pero algunas también se hacen evidentemente, otras especialidades. Pues primero es la revisión del plan de los tratamientos, ¿no?, intentando optimizar la terapia y prevenir lo que son problemas relacionados con los medicamentos. Por tanto, todos los pacientes que vienen al hospital, bien los que ingresan como los que están al hospital al día, como los que vienen a nivel como pacientes ambulantes a recoger la medicación, pues aquí nosotros lo que hacemos es revisar como parte integral del equipo multidisciplinar, revisamos lo que es el plan de tratamiento, ¿no? Esto, en caso de pacientes ingresados, pues en el pase de planta es el punto donde se consensúa el plan de tratamiento y los farmacéuticos como expertos en el medicamento, que conocemos su farmacología, mecanismo de acción, efectos secundarios, etcétera, pues hacemos propuestas para intentar optimizar esos tratamientos, ¿no? Por lo tanto, idoneidad en la selección de los tratamientos, en la selección de las dosis, a vigilar que no hay interacciones con medicamentos o con otros alimentos o otros productos como plantas medicinales. Luego hay otra parte importante que ya os había mencionado y que es muy relevante en pediatría por la variabilidad de la población pediátrica, que es la monitorización terapéutica de niveles plasmáticos. Nosotros en el hospital hacemos monitorización de niveles plasmáticos de antiinfecciosos, donde estarían la vancomicina, gentamicina, micacina. Hacemos también monitorización de niveles de antifúngicos como el voriconazol, el posaconazol o el itraconazol. Hacemos también niveles de inmunosupresores como el tacrolimus o la ciclosporina o el sirolimus que utilizamos en trasplante. También de anticonvulsivantes como el valproato, fenitoína, y también en citostáticos, esencialmente metotrexate, que ya sabéis se utiliza en muchos protocolos de oncología pediátrica, tanto en el contexto de leucemias como de tumores sólidos, especialmente osteosarcoma y meduloblastoma, y hacemos ajustes de dosis y propuestas de esquemas terapéuticos, ¿no?, de dosis, también de intervalos terapéuticos. Una cosa que se hace cada vez más, pero nosotros no hacemos aún, no estamos muy puestos en ello,
es todo lo que son las solicitudes de estudios de farmacogenética, ¿no? Cada vez es una cosa que es más relevante, sobre todo a nivel de cómo afecta, ¿no?, la farmacogenética a nivel, a nivel del ADME, ¿no?, de la eliminación o el metabolismo de algunos fármacos, y es una cosa que en los hospitales, y nosotros vamos a empezar este año, cada vez está más encima de que cuando empieza un protocolo nuevo, si hay algunos fármacos susceptibles de tener variabilidad farmacogenética a nivel de paciente, pues de pedir un estudio de farmacogenética antes de empezar el tratamiento. Otro aspecto importante es lo que es sobre todo cuando hay una transferencia de pacientes de diferentes ámbitos asistenciales dentro del hospital, por ejemplo, entre la UCI y la planta, o fuera del hospital y dentro del hospital, o en ambulatorios hospitalizados, es lo que es la conciliación de los tratamientos. Básicamente asegurar que los tratamientos que llevan el paciente ambulatoriamente, cuando ingresa al hospital, pues que sus tratamientos consten en la hoja de prescripción, y también al alta, por asegurar que esos tratamientos el paciente pues tiene una receta con los tratamientos correctamente prescritos, sabe dónde conseguirlos, sabe cómo conseguirlos, sabe cómo tomarlos, cómo almacenarlos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un poco en el acto de conciliación intentamos hacer un poco también de formación al paciente de cómo tomarse la medicación, de cómo almacenar la medicación, y cuando son citostáticos de cómo manejarlos con cuidado en casa, ¿no?, para no exponer a otros familiares o niños que puedan estar en la casa y se pueden exponer a medicamentos tóxicos. Como comentaba, todo esto lo hacemos en el contexto de paciente ingresado, pues se hace en el contexto del pase de planta. Otros servicios que hacemos, pues a nivel de pacientes ambulantes, pues de dispensación de tratamientos ambulatorios. Hay algunos tratamientos que en España solo se pueden conseguir en farmacias hospitalarias, y en estos casos, pues nosotros los dispensamos desde la farmacia hospitalaria. También, como os comentaba, la formación sanitaria, educación sanitaria de los pacientes, tanto en el momento de la conciliación, como os comentaba, como también a nivel de dispensación de tratamientos ambulatorios. Y luego, muy importante, y eso es específico de oncología, es lo que es participar en la planificación y la revisión del plan de tratamiento oncológico, ¿no? O sea, en ese contexto os he puesto aquí una guía de GDEFO, que es el grupo de interés de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que hizo una pequeña guía de lo que teníamos que hacer para comprobar, ¿no?, para validar una prescripción de un paciente oncomatológico. Esto se hizo pensando en pacientes adultos, pero yo creo que el 90% de los checks sería aplicable también para pediatría, ¿no? Como podéis ver, es bastante extenso la cantidad de cosas que tenemos que revisar cuando miramos una quimioterapia. Otro grupo de servicios o cosas que trabajamos en los farmacéuticos de hospital es participar en los comités y comisiones del hospital. Nosotros, por ejemplo, en el hospital participamos en el comité de tumores, del trasplante, de terapia celular, que es un comité que se creó con las terapias CAR. Pues uno de los requerimientos de los centros infusionales de terapia CAR era que hubiese un comité de terapia celular, donde es de obligación que haya un farmacéutico de hospital. También participamos en el comité de leucemias y de tumor molecular. Luego también hay otros comités que no son específicamente de oncología, pero suele haber farmacéuticos de oncología y de oncopediatría, como por ejemplo el comité de bioseguridad, ¿no?, porque muchos medicamentos basados con agentes virales pues son de oncología. La comisión de seguridad del medicamento, ¿no?, que también es muy importante, todo el tema de la seguridad en los medicamentos, en lo que es la prevención y detección de errores de medicación. El comité de calidad, el comité de investigación clínica, la comisión de farmacia, todo lo que es la política del medicamento, la selección de los medicamentos que ven en la guía, y comisión de eficiencia. O sea, participamos aquí en lo que es la gestión clínica, en múltiples comisiones y comités. Luego también participamos en lo que son la elaboración de guías y protocolos del ámbito de oncología pediátrica. La seguridad del paciente es súper importante. O sea, el hospital ya tiene un programa de detección y seguimiento de todos los errores de medicación que se producen en los pacientes para el análisis y evitar que se produzcan de nuevo. Aquí también participamos nosotros, los farmacéuticos. La parte de la farmacovigilancia también muy importante, aunque no es exclusiva de farmacia hospitalaria, pues sí es importante asegurar que haya un plan de farmacovigilancia en el hospital para lo que es el reporte de efectos secundarios. Y también tenemos un PROA específico, hemos creado un PROA específico de oncología. O sea, había un PROA general, que ahora tenemos un PROA específico para oncología también, por las particularidades que tiene este área, digamos, ¿no? La parte de fabricación o elaboración de medicamentos, aquí distinguiría dos cosas importantes. Una cosa que es las mezclas intravenosas, que nosotros hacemos, hasta ahora hemos estado haciendo medicamentos peligrosos. O sea, aquí a la derecha os he puesto una guía del Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el Ministerio de Trabajo de España, que es una guía es como la NIOSH, pero en España, digamos, a la española,
Y básicamente es una lista de medicamentos peligrosos, ¿no? Que habla un poco de cuáles son y cómo hay que manejarse con ellos, ¿no? Y esta lista pues establece 4 categorías y nosotros las categorías 1 y 2 son los que son carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos, todos esos medicamentos los preparamos en la farmacia en salas blancas con presión negativa. ¿Vale? Pues entonces, nosotros preparamos, todos son mezclas intravenosas de medicamentos peligrosos. Aquí en oncología, como sabéis, hay muchos, porque todo lo que es quimioterapia es peligroso. También estarían aquí dentro de esa categoría los inmunosupresores, soluciones de ciclosporina, tacrolimus, micofenolato. También entrarían aquí dentro algunos antivíricos, como el ganciclovir, por ejemplo, ¿vale? O el cidofovir, etc. ¿no? Por tanto, fabricamos todo lo que es peligroso, fabricamos medicamentos son de alto coste, porque ya sabéis que en pediatría fraccionamos muchos viales y para no malgastar dinero público, pues intentamos todo lo que es de alto coste, lo fabricamos. Y luego todos los medicamentos que hay problemas de abastecimiento y que tenemos que intentar pues, ajustar al máximo las dosis y no desperdiciar producto, ¿no? Eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero queremos hacer un paso más y intentar trabajar por dose banding, especialmente para la terapia de soporte, y en lugar de hacer dosis exactas de algunos medicamentos de terapia de soporte como el ondansetron o desclofenamina o dexametasona, intentar trabajar por bandas de dosis y hacer estocaje de esos productos, ¿no? Para intentar poder anticipar la fabricación y también optimizar esos tratamientos, ¿no? El dose banding lo haríamos básicamente de productos que hasta ahora no estamos haciendo y que lo haríamos, básicamente terapia de soporte, que lo haríamos a partir de ahora. Pero esto no lo estamos haciendo. Hay algunos países donde está bastante establecido el dose banding, pero sobre todo se pensó para citostáticos en oncología de adultos. Pero hay algunas experiencias ya en pediatría, ¿eh? Medicamentos como, por ejemplo, conozco que hay algunos hospitales que hacen dose banding para piperacilina, tazobactam, el antibiótico, para ondansetron, para ganesetron, etc., ¿no? Que básicamente en lugar de hacer dosis, si un niño necesita 1,3 miligramos, pues se hacen dose banding de 1, 2, 3, 5, 7 y con esto se intenta ajustar las dosis de ondansetron, por ejemplo, ¿no? Por tanto, una parte es mezclas intravenosas, muy importante. Nosotros hacemos unas 20.000 mezclas intravenosas de medicamentos peligrosos cada año. Va a venir tu papá a almorzar. Y luego a la parte de elevación de formas magistrales, que serían la parte básicamente de jarabes, ¿no? Como sabéis, en oncología pediátrica hay muchos medicamentos que no están preparados para niños y están en formas farmacéuticas sólidas, cápsulas, comprimidos, y que nosotros tenemos, bueno, en las farmacias de hospital, pues tenemos salas blancas de presión negativa para poder preparar fórmulas magistrales de jarabes de citostáticos para estos pacientes. Dentro de la parte logística, pues evidentemente nos ocupamos de lo que es el aprovisionamiento de los medicamentos, ¿no? Y aquí hice un especial hincapié en los usos compasivos, ¿no? Medicamentos que están en vías de investigación, que aún no están autorizados, pero que nosotros gestionamos a través del Ministerio de Sanidad y el laboratorio investigador, gestionamos conseguir estos medicamentos para determinados pacientes donde no hay alternativas. Y también todo lo que es la gestión de los desabastecimientos, que sabes que cada vez son más frecuentes en oncología, sobre todo para medicamentos de estos antiguos que son muy baratos. Y pues esto, pues farmacia y oncología pediátrica tienen un papel muy relevante, ¿no? A la hora de asegurar toda la cadena de suministro y que los pacientes no se queden sin tratamientos o sin alternativas. Otra parte importante también es la parte de la distribución, lo que es el estocaje en la farmacia, en la distribución, ¿no? Que hay diferentes sistemas. Nosotros tenemos sistemas semiautomáticos, como tenéis aquí un buzón, que hay unos buzones con unas tarjetitas. Esos sistemas van con radiofrecuencia y básicamente son sistemas de doble cajón. En las plantas hay un sistema de doble cajón. Si, por ejemplo, una planta tiene meropenem en stock, pues tiene dos cajones, uno de 20 y otro de 20. Tiene 40 de stock, 40 viales de stock, un cajón de 20 y un cajón de 20. Cuando se ha agotado el cajón de 20, se tira una etiquetita dentro de este lector y esto genera un pedido de 20, por ejemplo, ¿no? Con todo el sistema de doble cajón se hacen pedidos automáticos sin tener que estar haciendo peticiones manuales, ¿no? Y esto es un sistema de distribución semiautomático. Se pide cuando se gasta la mitad del stock. Y luego los sistemas más avanzados, ese sistema cuesta unos 1.000 euros cada lector de estos. Luego están los sistemas más avanzados que son automáticos, que son, por ejemplo, veis aquí este armario automático de dispensación, que esos ya son mucho más caros. Un armario como esos cuesta unos 70.000 euros. Y estos sí que van ligados es un ordenador con todo un sistema de almacenaje de medicamentos controlado que asegura que se dispensa el medicamento que toca y además eso está ligado a la prescripción. Con lo cual, la prescripción, cuando una enfermera tiene que administrar un medicamento prescrito, le da el botón de administrar y ese sistema te abre el cajón del medicamento exacto que necesita el paciente y la enfermera puede coger. Con lo cual hay menos riesgo de que haya error a la hora de dispensar el tratamiento para el paciente.
Esos sistemas se pueden tener en los controles de enfermería o también en la farmacia ambulatoria. Y luego también poner aquí de relevancia la parte logística, pues lo que es la aparición de las terapias avanzadas, ¿no? Que en Europa las terapias avanzadas es una terminología legal que incluye básicamente terapia génica, terapia celular somática y esas terapias avanzadas aquí en cuanto a medicamentos, pues básicamente serían medicamentos basados en vectores virales y terapia con células CAR-T, ¿no? Que ya sabéis que hay varias comercializadas ya. En España tenemos 2 y una que es de uso in-house, que es solo, o sea, hay 2 que son a nivel europeo y una que es solo a nivel español, que es autorizado, que es de fabricación in-house, que lo fabrica un hospital. Y luego tenemos varios medicamentos de terapia vírica basados en métodos virales, ¿no? Esos medicamentos de terapia avanzada, sobre todo los CAR-T, han supuesto todo una revolución en las farmacias hospitalarias, porque claro, son medicamentos, son terapias celulares, nunca habíamos tenido esto en las farmacias de hospital, y tiene un impacto a nivel de la gestión de estos medicamentos, no en todo lo que es la cadena del medicamento, desde cómo se hace el pedido, que es un pedido clínico, porque se hace el pedido por paciente específicamente, hasta lo que es la recepción del producto, almacenaje, dispensación, etc., ¿no? Por tanto, esas terapias avanzadas han supuesto un reto para las farmacias para adecuarse, ¿no? A adecuar la cadena del medicamento a esos nuevos tratamientos. Aquí a la derecha os he puesto un procedimiento de gestión de medicamentos CAR-T que realizó en el 2019 la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria para que sirviese como de guía para las farmacias hospitalarias para ponerse al día con esos nuevos tratamientos que salían. Luego ya en la parte de docencia e investigación, pues evidentemente las farmacias hospital pues, pueden realizar o liderar estudios observacionales sobre el uso de medicamentos en la práctica clínica y también una parte importante que es dar soporte a los ensayos clínicos de medicamentos de investigación, tanto que los que son patrocinados por investigadores independientes como para los patrocinados por la industria farmacéutica. Y luego también participamos con la formación de estudiantes de pregrado, como la formación especializada, que sabéis que es el FIR en España. El FIR es una formación especializada de 4 años para sacar el título de especialista en farmacia hospitalaria. Y luego también podemos participar en estudios de posgrado de universidades. Por ejemplo, en nuestra farmacia hemos participado en el máster en el diploma de especialización universitaria en terapias CAR-T para farmacéuticos y hematólogos, ¿no? Que hacemos entre la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y la Sociedad Española de Hematología. Y ya casi para finalizar, quería hacer un pequeño esbozo de lo que es la regulación europea de pediatría. Ese reglamento aplica para todos los países de la Unión Europea. Es un reglamento que se puso en vigor en el 2007, que no es específico para oncología, pero que sí que afecta a oncología también, porque hay medicamentos oncológicos pediátricos, y que la regulación pediátrica europea básicamente lo que busca es estimular la investigación en oncología pediátrica para que salgan, bueno, en pediatría, perdonad, no oncología pediátrica, solo en pediatría, para que salgan medicamentos adecuados para niños, ¿no? Adecuados me refiero no solo en indicaciones pediátricas, sino también en formulaciones pediátricas, ¿no? Y aquí el reglamento europeo contempla básicamente 2 cosas. Una que es la parte de desarrollo de nuevos medicamentos, ¿no? Aquí podéis ver el esquema clásico de desarrollo de medicamento en adulto, ¿no? Los estudios preclínicos, fase 1, fase 2, fase 3, la autorización por la parte de la MEA y los estudios post-autorización, la fase 4, ¿no? Lo que se busca aquí es que desde el 2007, para potenciar que la industria investigue en pediatría, cualquier nuevo medicamento para adultos, oncología o no oncología, da igual, cualquier nuevo medicamento para adultos o cualquier medicamento existente para adultos para el cual se investiga una nueva indicación, cuando están en estas fases iniciales, tienen que presentar en el comité pediátrico de la EMA, tienen que presentar un plan de investigación pediátrico, donde tienen que decir si van a estudiar este medicamento para alguna patología pediátrica, para qué patología va a ser, y si no lo van a hacer, por qué no lo van a hacer y pedir una exención para hacerlo, ¿no? Lo que se llama un waiver, digamos, ¿no? Con lo cual, si hay un nuevo antibiótico, por ejemplo, o un nuevo medicamento, un nuevo antibiótico, por ejemplo, para adultos, en esas fases iniciales, la EMA le va a pedir que le place un plan de investigación pediátrica para estudiar este antibiótico para niños. Y si es un antibiótico oral, además tienen que presentar en el plan, tiene que haber cómo van a ser las formulaciones pediátricas para este antibiótico oral. Y tienen que explicar cómo van a ser las fases de investigación, para qué grupos de edad se va a investigar, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, solo pueden pedir exenciones si son enfermedades que no existen en pediatría. Por ejemplo, si van a sacar un nuevo fármaco para Alzheimer, en este caso, no van a pedir una exención, un waiver, para hacer pediatría porque los niños no tienen Alzheimer, por ejemplo, ¿no?
Esto tiene ventajas y eso ha permitido que saliesen muchos medicamentos, bueno, algunos medicamentos nuevos para oncología pediátrica gracias a esto, ¿no? No obstante, es verdad que hay algunos que tienen, digamos, una vía de escape, y es que el motivo para pedir una exención es que la enfermedad esta de adulto no existe en pediatría, ¿no? Y esto pasa muy frecuentemente en cáncer de adultos. Es frecuente que un cáncer de adultos, al no existir en niños la misma versión, un cáncer de próstata, con esta excusa se excluye el laboratorio para no investigar esta molécula en pediatría, donde quizá tendría alguna alternativa, ¿no? Por tanto, la idea es que a la larga puede hacer algún cambio para que en lugar de presentar un waiver, una dispensa para investigar, no sea dirigido a la enfermedad, sino que la dispensa sea por la diana donde actúa el fármaco. Aquí en esta diapositiva puedes ver algunos casos, ¿vale?, de dianas terapéuticas donde la diana terapéutica para adultos, como por ejemplo podemos ver aquí el crizotinib, pero la diana terapéutica para el ALK, ¿vale?, era para linfomas y para linfomas y para cáncer de pulmón de células no microcítico, pero podemos ver que esta diana ALK también existe, ¿vale?, para pediatría, por ejemplo, para el neuroblastoma, ¿vale?, que un 10% de los neuroblastomas tienen esta diana. Con lo cual, lo que quiero dar a entender es que en pediatría, ahora mismo la industria solo tiene obligación de investigar en oncología pediátrica si ese cáncer también existe en adultos, por ejemplo, una leucemia, ¿vale? Pero si no existe en adultos, no tiene la obligación de investigar, ¿vale? Por tanto, ¿qué encontramos en pediatría? Pues encontramos algunos medicamentos en pediatría oncológica que son exclusivamente para oncología pediátrica, como tenemos, por ejemplo, dinutuximab, el anti-G2 para el neuroblastoma, y tenemos algunos medicamentos que son para cáncer de adultos que también se han investigado en niños, por ejemplo, el imatinib, que también está en adultos, o el everolimus, que también está en adultos, se ha investigado para niños. Pero de casos de cáncer de adultos que no existen niños y que se han investigado en niños, no tenemos muchos ejemplos, desafortunadamente, porque no tienen la obligación de hacerlo. Por tanto, una cosa son investigación de medicamentos para oncología de adultos o para nuevas indicaciones pediátricas, y otra cosa son medicamentos que ya existen, que tienen una indicación o que han demostrado ser eficaces en niños, pero que no existe en la formulación pediátrica, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos como el metotrexate o la mercaptopurina, por ejemplo, que son medicamentos que existen para niños y para adultos, que sabemos para qué son, funcionan para niños también, ya se ha investigado, la clínica la tenemos, pero no hay una formulación pediátrica, ¿no? Y para estos casos, la EMA ha previsto una nueva autorización que se llama PUMA, que es Pediatric Use Marketing Authorization, que es una autorización para hacer una formulación para uso pediátrico. Por tanto, hay otra forma de autorizar nuevos productos que sería no para nueva indicación, sino para una formulación nueva. Por ejemplo, la mercaptopurina ya sabemos que sirve para la leucemia aguda linfoblástica, pero sí que se tendría que hacer una autorización especial para hacer un jarabe, pero aquí solo tiene que demostrar estudios de biosimilitud. No tiene que demostrar eficacia porque ya sabemos que la mercaptopurina funciona para la leucemia, por ejemplo, ¿no? Por tanto, a raíz de esta nueva forma de autorizar medicamentos, tenemos algunos medicamentos como el metotrexate líquido oral, que se llama Gilambo, o el chaluprine, que es la mercaptopurina líquida oral, que se han comercializado la formulación pediátrica, no la indicación que ya tenían, la formulación, ¿no? En esta diapositiva, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Tenemos aquí el chaluprine, por ejemplo, ¿no?, que es la mercaptopurina líquida oral, y tenemos aquí otros medicamentos que son, ¿no?, se han investigado y se han estudiado para pediatría, como el temodal, la temozolamida, el imatinib, etc., ¿no? Y aquí en medio tenemos la terapia celular, el Kymriah, el tisagen lecleucel para la leucemia aguda linfoblástica. Este es el CART. Y ya para finalizar, porque ya vamos un poco justo de tiempos, nada, quería hacer una pincelada un poco de cómo nos organizamos nosotros, los farmacéuticos de hospital en Sant Joan de Déu, para hacer todo ese trabajo que os he explicado ahora. Aquí tenemos la fotografía del Hospital Sant Joan de Déu, que es el hospital pediátrico más grande de España. Y aquí abajo tenemos lo que es el nuevo edificio del Pediatric Cancer Center, que es toda la oncología pediátrica que se va a pasar a este edificio y que va a ser el segundo centro de oncología pediátrica más grande de Europa. Nuestro equipo de farmacéuticos, somos un equipo de 6 farmacéuticos y 8 técnicos, ¿vale? Nos organizamos para diferentes áreas de conocimiento, para tumores sólidos, craneales y extracraneales, para leucemia, linfomas y terapia celular y TPH. Por tanto, tenemos
áreas de conocimiento específicas y con ello vemos al paciente de forma longitudinal, todo el proceso del paciente. Y luego hay unas áreas de conocimiento que son más digamos, específicas, pero que son, llamamos, de soporte, no son tan clínicas, que hay también personas referentes, ¿no? Por ejemplo, un referente para lo que es la fabricación de medicamentos, otro para ensayos clínicos, otro para lo que son informatización y nuevas tecnologías, sobre todo ligado a la prescripción electrónica y la logística, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos farmacéuticos que tienen una parte de sus responsabilidades ligadas a atención farmacéutica de pacientes de tumores sólidos o neoplasias hematológicas o trasplante, y luego esos mismos farmacéuticos tienen una parte pequeña en su día a día dedicada a ser referentes de otras áreas, como por áreas de soporte que digamos, ¿no? Como responsable de la farmacia oncológica, yo tengo otras responsabilidades transversales ligadas a la gestión clínica, temas de calidad y seguridad, que es todo lo que es el área de gestión económica, eficiencia, lo que es la planificación de los recursos humanos y de equipos, digamos, ¿no? Es un poco como estamos organizados nosotros. En esta diapositiva quizá es un poco explicado esto, pero de una forma diferente. Aquí veríamos la parte de lo que es la atención farmacéutica arriba, ¿no? Lo que es está un paciente concreto con un diagnóstico concreto, unas características demográficas concretas, unas necesidades concretas, ¿no? Y toda esa parte, ¿no? El engranaje ¿no? De los farmacéuticos que realizan en planta y en ambulatorio atención farmacéutica, detectando las necesidades del paciente, participando en la elaboración del plan terapéutico, ¿no? Intentando, ¿no? Desde el punto de vista de la efectividad, intentar asegurar la adherencia a lo que son las guías o los protocolos del hospital, haciendo los ajustes de dosis que puedan ser necesarios, detectando interacciones de medicamentos. Y luego toda la parte de seguridad del paciente, ¿no? Todo lo que es el tema de detección de errores de medicación, intentar prevenir que haya duplicidades, etcétera, etcétera, o que haya contraindicaciones para los tratamientos. Por tanto, hay toda una parte de atención farmacéutica que todos hacemos en cada uno de los ámbitos, tumores sólidos, hematológicos, trasplante, terapia celular, y luego esas mismas personas en una parte del tiempo realizan funciones de soporte, ¿no? Soportes realizados, por ejemplo, con la seguridad del paciente, modelización farmacocinética, la gestión económica, toda la información de paciente, tanto la elaboración de hojas de información a paciente también, la parte de logística, toda la parte de elaboración de medicamentos, ensayos clínicos, etcétera, ¿no? Por tanto, todos tenemos funciones asistenciales y unas funciones de soporte. Y ya para acabar, a nivel de conclusiones, pues diríamos que el farmacéutico oncopediátrico pues, realiza una amplia variedad de funciones relacionadas con todos los aspectos del cuidado del niño con cáncer. La formación que tiene pues, ofrece al equipo asistencial una perspectiva única sobre el manejo de la enfermedad y no solo tiene en cuenta el paciente, sino también el contexto, ¿no? De lo que es la institución y el sistema sanitario. Es uno de los pocos que conocemos perfectamente lo que es la seguridad y la eficacia de los diferentes tratamientos que se dan a los pacientes, pero también conocemos todo lo que es la parte más, digamos, financiera o administrativa, ¿no? Tipo de cobertura que tienen los pacientes, etcétera, etcétera. Y luego, pues, como reto, digamos, ¿no? Es el cambio de escenario que tenemos ahora con que cada vez hay más tratamientos ambulatorios, cada vez hay más medicación oral, terapias dirigidas, medicina personalizada. Todo esto es un reto, ¿no? A la hora de hacer monitorización terapéutica de los pacientes, ¿no? Para asegurar que reciben las dosis más ajustadas, pero también estar preparados para los nuevos retos que requieren esos medicamentos, ¿no? En todo lo que es la cadena de medicamentos, desde la que es la adquisición, toda la forma de estocaje y todo lo que son el tema de seguimiento de esos pacientes, los efectos secundarios, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la farmacovigilancia con los medicamentos CAR-T, por ejemplo, ¿no? Que tienen que seguirse hasta 15 años post-administración, ¿no? Por tanto, todos esos nuevos tratamientos y la exigencia, la de medicina personalizada, pues suponen un reto a la hora de hacer toda la gestión de estos medicamentos en la farmacia hospitalaria aquí en España. Y con esto concluyo la presentación y ahora estoy abierto a recoger preguntas o sugerencias que tengáis. Muchas gracias. Bueno, gracias Joan, excelente la presentación, muy interesante. Bueno, como dijo Joan, abrimos a las preguntas, acá hay algunas en el chat que te las leo y vas respondiendo. Bueno, muchos agradecimientos también. Okay. Acá pregunta Marta respecto a los preparados que se realizan en el departamento de farmacia, si también preparan los antifúngicos. Mencionaste algunos, no antifúngico, pero sí algunos otros medicamentos que no son citostáticos, pero ella pregunta específicamente en la preparación de la anfotericina. Sí, nosotros, los antifúngicos son medicamentos
Los antifúngicos de alto coste inyectables, como la micafungina, la caspofungina, la nidulafungina o la anfotericina B liposomal, cuando son dosis fraccionadas, los preparamos. O sea, estos caerían dentro del criterio de medicamentos de alto coste. O sea, en ese caso prepararíamos por razones básicamente de eficiencia, para no tirar el dinero, para que nos entendamos, ¿no? O sea, si preparamos lambisome y preparamos micafungina, caspofungina, nidulafungina, eso los preparamos todos. Perfecto, perfecto. En nuestro hospital hacemos algo similar también, es para ahorrar costos, sobre todo. Exacto, exacto. Sí. Después tenemos otra pregunta de Manuel Azócar, de Chile, que dice: ¿qué experiencia tienen con la monitorización de niveles de metotrexate y cálculo del área bajo la curva, ya sea en pacientes con osteosarcoma o leucemias o linfomas? Si realizan ajustes de dosis en casos de pacientes con antecedentes de niveles altos o subterapéuticos. Vale, nosotros todos los pacientes que reciben metotrexate en altas dosis, que básicamente serían leucemias, que aquí reciben 5 gramos metro cuadrado, infusiones de 24 horas. Tenemos los osteosarcomas, que reciben 12 gramos metro cuadrado, hasta 20 gramos de dosis máxima. Tenemos también aquí el ependimoma y el medulloblastoma, que también reciben dosis altas en algunos protocolos que utilizamos. Esos son los principales tumores que reciben altas dosis de metotrexate. Todos los protocolos tienen esquemas de monitorización de metotrexate, que son los que seguimos, ¿vale? Y en relación a los ajustes de dosis y monitorización, nosotros lo que hacemos es, si es un paciente que no tiene, de entrada, un paciente con diagnosticado nuevo, que no tiene ningún tipo de comorbilidad ni ningún tipo de cosa que pensemos que requiera ajuste de dosis, pues en estos casos nosotros lo que hacemos es monitorizamos los niveles plasmáticos según el protocolo, y si en algún punto vemos que hay un nivel por encima del deseado, ¿vale? Y detectamos una eliminación enlentecida, pues en estos casos lo que hacemos es, mediante el programa PKS que tenemos nosotros, intentamos hacer una predicción de cómo va a continuar a eliminar el tratamiento, ¿no? Pongo un ejemplo concreto, por ejemplo, ¿no? Imaginamos una infusión de osteosarcoma, una infusión de 12 gramos metro cuadrado que se pasa en 4 horas, ¿no? El primer nivel es a las 24 horas. Si tenemos un nivel que está por debajo de 5 o 10 micromolar, pues seguramente continuaremos monitorizando los niveles cada día y manteniendo los rescates y la hidratación y la alcalinización. Pero si esos niveles fuesen de 30, 40, 50, mucho más altos, pues evidentemente lo que haríamos sería, por un lado, tomar medidas extraordinarias para incrementar la eliminación, y haríamos una estimación de la semivida de eliminación para las siguientes horas a través de los programas informáticos, con la idea de poder hacer predicciones de cómo irá eliminando, ¿vale? Y a partir de ahí, pues valorar si se pone o no la glucoalpidasa. Por ejemplo, si a las 24 horas tenemos un nivel que está muy alto, pues se pondrían esas medidas extraordinarias, que sería incrementar la hidratación de 3 a 4 litros y medio, a verificar los pHs y si no, pues a forzar la alcalinización incluso con acetazolamida. Y intentaríamos utilizar la colestidamina oral para intentar también forzar la eliminación por el cortando el ciclo enteropático, de reabsorción por el ciclo enteropático. Y con esto haríamos unos niveles a las 4 o 6 horas para ver cómo está eliminando de rápido una vez hemos puesto estas medidas extraordinarias. Y a partir de ahí, pues iríamos viendo si tenemos que hacer otras cosas más, como por ejemplo la glucoalpidasa, o con esto ya nos funciona, ¿no? Pero lo que no hacemos es, de forma habitual, ajustes de dosis. O sea, solo en casos muy concretos, como por ejemplo, ahora recuerdo un paciente que tenía un Burkitt que recibe 8 gramos metro cuadrado y solo tenía un riñón. En casos muy concretos sí que hicimos ajustes de dosis, pero en general no ajustamos las dosis porque no queremos, no tenemos un protocolo de investigación abierto de ajustar dosis según niveles, digamos, ¿no? Por tanto, ajustamos solo en casos muy concretos. Recuerdo que este caso era una infusión de 24 horas y lo que hicimos era, como teníamos un target de niveles de 75, de 50 a 75 en estado de equilibrio estacionario, al final de la infusión de 24 horas, nosotros fuimos monitorizando los niveles durante la infusión y cuando vimos que había llegado hasta este target, paramos la infusión y bajamos el ritmo de la infusión. Pero esto no es una cosa que hagamos habitualmente.
O sea, básicamente lo que hacemos de monitorización y ajuste es básicamente para prever cómo van a eliminar una vez administrado el fármaco y para saber si vamos a tomar medidas extraordinarias o no. Perfecto, Joan. Muy claro con los ejemplos sobre todo. Gracias. Bueno, acá está Eduardo, que apareció Eduardo, donde, bueno, dice excelente ponencia y felicitaciones por el edificio nuevo que se ve precioso. Continuamos con las preguntas. Mariela Sánchez dice que quisiera saber específicamente qué estudios farmacogenéticos se van a incluir en un futuro. Sí, nosotros ahora mismo estamos, o sea, no nosotros como farmacéuticos, pero sí que para algunos pacientes que hacen toxicidades a mercaptopurina, por ejemplo, sí que se hacen estudios farmacogenéticos para la mercaptopurina y alguna vez se ha pedido para metotrexate para pacientes que eliminan más lentamente, pero no los pedimos nosotros, los pide oncología o el departamento de diagnóstico. La idea, por ejemplo, nosotros nos gustaría un poco tomar un poco la iniciativa en esto y no hacerlo cuando hay alguna toxicidad, sino hacerlo cuando el paciente se le indica un protocolo, ¿no? Y además de fármacos como la mercaptopurina o metotrexate, queremos incluir otros fármacos como el irinotecan, por ejemplo, ¿no? Pero son cosas que ahora mismo no estamos haciendo. Está en nuestro plan de servicios farmacéuticos para ofrecer esto pasado el verano. Pero básicamente sería para irinotecan, metotrexate, mercaptopurina, tioguanina. Serían los que queríamos empezar con estos inicialmente. Perfecto. Ahora una pregunta más técnica y de la elaboración, Julio Cortés, si las preparaciones están destinadas solo a los profesionales farmacéuticos y cuánto tiempo o si tienen descansos para evitar intoxicación. La primera parte no la he entendido bien. Si la preparación, es que no he entendido bien. La primera parte de la pregunta, la segunda sí, de los tiempos, pero la primera no la he entendido. Sí, si la preparación de los citostáticos la hacen exclusivamente los farmacéuticos, vale. ¿sí? Y si tienen estos tiempos de descansos. La preparación de medicamentos en nuestro hospital lo hacen técnicos. En general en Cataluña, la región donde está mi hospital, la preparación de medicamentos en las farmacias lo hacen los técnicos de farmacia. Pero en España aún hay muchos hospitales donde lo hacen enfermeras. Pero en cualquier caso, si lo hacen técnicos o enfermeras, siempre lo hacen bajo la supervisión de farmacia, lo que significa que lo hacen en salas blancas dentro del servicio de farmacia, que lo hacen bajo protocolos de farmacia, lo supervisan los farmacéuticos y todos los sistemas de informáticos, de controles, etcétera, todo lo hace farmacia. Por ejemplo, nosotros decidimos qué protocolo utilizan, qué programa informático utilizan para hacer los controles de peso, controles de reconocimiento de producto, la formación del personal, todo. O sea, la diferencia es que en algunos sitios lo hace manualmente la enfermera, otros los técnicos, pero siempre bajo farmacéutico. Y en cuanto a los tiempos de descanso, no hay una normativa específica, pero es de buena práctica que cada 2 o 3 horas descanse. Normalmente nosotros les damos, cada 2 o 3 horas de tiempo más o menos, les damos una pausa de 20 minutos para que salgan y descansen. Bien. Hay hospitales que lo que sí que hacen para intentar reducir la exposición es hacer rotaciones anuales y que hay el grupo de farmacéuticos que trabaja en logística, pues un tiempo pasa a fabricar y el que fabrica pasa a logística o así, ¿no? Y van rotando. Pero no es una práctica así extendida. Hay algunos sitios que lo hacen. Lo que es habitual es lo de las pausas, de cada 2 o 3 horas parar. Sí, en lo que comentabas de esto de los descansos anuales o de la rotación en distintos lugares del trabajo o de la farmacia para descansar, creo que eso es lo más difícil de aplicar. En general me parece que no somos muchos los farmacéuticos que hagamos oncología y es difícil de aplicar estos descansos. Por ahí es más factible de aplicar los descansos, como vos comentás, cada 2 o 3 horas.
o en el caso nuestro que hacemos rotación un día y un día de preparación de citostáticos. Bueno, continuamos. Desde Honduras dice que ellos no tienen un sistema informatizado en el hospital, que todo lo hacen de forma manual, escrita, pregunta si ustedes comenzaron así, y también preguntan cómo realizan la supervisión de la prescripción de las quimioterapias y el registro de efectos adversos de los medicamentos. Vale, a ver, varias preguntas. Una es, en relación a la prescripción, nosotros todo lo que es la prescripción a paciente ambulatorio y hospitalizado, hace mucho tiempo que lo hacemos informáticamente. Lo que pasa es que lo que es la quimio específicamente, hasta hace pocas semanas, diría, la hemos estado haciendo todo en papel, ¿vale? Ahora hemos empezado ya en la informatización, que nos ha costado un montón, porque hay un montón de protocolos y hay muchas particularidades pediátricas y muchos programas de prescripción que integren todo el proceso del medicamento, pues son programas que son para adulto, y cuando empiezas a poner las particularidades de la pediatría, la forma de dosificar, que si comprimidos, que si jarabes, que tal, pues no lo soportan, o la prescripción por diferentes grupos de edad, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos un COFAR y lo que buscamos era un programa que tuviese todo el proceso de medicamento integrado, desde que el médico prescribe, el farmacéutico verifica la orden médica, luego un técnico prepara y es un sistema de control cualitativo y cuantitativo, luego se dispensa con otro check y luego la enfermería lo recibe y lo administra, ¿no? Y queríamos todo el proceso de medicamento integrado para que no tuviésemos que transcribir de un sitio a otro la información. Por lo cual, ahora lo tenemos integrado todo junto, desde la prescripción hasta la administración. Esto en relación al programa informático. Luego, la otra pregunta, ¿cuál era? Perdona, que no... La otra pregunta es ¿cómo hacen el registro de efectos adversos de los medicamentos? En España hay una regulación, bueno, de hecho una regulación europea que está traspuesta a nivel del Estado español, que es una normativa sobre farmacovigilancia, y ese sistema, hay un sistema nacional de farmacovigilancia que está repartido en 17 centros en cada una de las regiones o comunidades autónomas, y hay un sistema de notificación que se llama tarjeta amarilla, que es electrónico, y esa notificación la puede hacer cualquier profesional o incluso el mismo paciente si es una cosa que le pasa en casa, y esa notificación, pues si es una cosa que normalmente notificamos de efectos adversos que son poco frecuentes o muy graves, no notificaríamos una cosa muy, muy frecuente, ¿no? Pero efectos adversos que son muy graves, que por ejemplo implican alargar la hospitalización o incluso pues la muerte del paciente, cosas muy graves, o cosas muy poco frecuentes, son las que notificamos a través del sistema de farmacovigilancia, que es un sistema de tarjeta amarilla, que es electrónico. Hay un link, con este link pues tú pones los datos de tus datos, ¿no? Y no es anónimo, pero sí que pones los datos, una referencia del paciente, un código, y allí pones explica lo que ha sucedido, la medicación que llevaba, te pide una serie de cosas para ver un poco, para entender un poco lo que ha pasado y la imputabilidad de este efecto adverso a este fármaco o no, ¿no? Y eso se registra, bueno, lo puede registrar cualquiera, pero normalmente lo registra la persona que se encuentra con el problema, ¿no? O la enfermera, el médico, el farmacéutico. Bien, ¿también lo puede hacer el propio paciente? Sí, el paciente tiene que registrarse como paciente, eso sí, porque la información, ellos quieren saber quién es que registra, los que hacen el análisis de los datos, pero cualquier persona profesional o paciente puede registrar un efecto adverso. Pero evidentemente en oncología tenemos miles de efectos adversos cada día, no podemos estar notificando todo, ¿no? O sea, nosotros a la práctica solo notificamos los efectos adversos que son de, ya te digo, grado 3, 4, o sea, graves, que implican pues alargar hospitalización o que implican un ingreso cuando el paciente estaba ambulatoriamente en casa, o a un caso que implica la muerte incluso, ¿no? Cosas muy graves o cosas que son muy raras, ¿no? Efectos adversos que son súper raros, que ¿y esto? ¿Cómo puede ser? O sea, cosas muy raras o muy graves. No, todo no, porque es imposible. Claro, sí. Sí, sí. Otra consulta desde Honduras también es si utilizan muchos fármacos genéricos. Sí.
que a ellos les preocupa la calidad de los fármacos genéricos y no tienen forma a nivel local de evaluar su efectividad. A ver, sí, Sí. nosotros utilizamos muchos genéricos y utilizamos también bastantes biosimilares. Y en ese contexto, claro, lo que comentas del tema de asegurar la calidad del producto, claro, siempre hay esas sospechas o ese run de que quizá no es igualmente eficaz, etcétera, ¿no? Pero nosotros en eso confiamos con la Agencia Europea del Medicamento, en el caso de los biosimilares, y en el caso de los genéricos, normalmente es la Agencia Española del Medicamento, que son los que validan, que autorizan la comercialización de esos medicamentos, ¿no? Con lo cual nosotros entendemos que si la Agencia Europea o la Española lo han validado, es porque son correctos, ¿no? Con lo cual nosotros aquí no entramos, ¿no? O sea, nosotros confiamos que con nuestras agencias reguladoras que autorizan esos medicamentos para utilizar y no, y no tenemos problemas de que nos cuestionemos que no funcionen. Exactamente, como en el caso de Argentina, que la agencia es ANMAT. Si está aprobado por ANMAT, uno confía en la aprobación por dicha agencia, ¿no? Sí, exacto. Con los genéricos ya sabes que en las formas farmacéuticas orales normalmente se hacen estudios de bioequivalencia y la agencia europea misma o la española para aprobarlos deja un margen de un 20%, o sea que realmente la CMAX y la AUC, digamos que puede haber hasta un 20% de diferencia para darlo como bueno, o sea que puede que haya dos genéricos que uno tenga un 15% más de AUC que el otro, por tanto es diferente, ¿no? Pero se den por buenos los dos, ¿vale? O sea que... Exactamente. Hablo de formas farmacéuticas orales, ¿eh? En el caso de inyectables, evidentemente, la dosis tiene que ser lo que pone el vial, ¿no? Pero en las formas orales, la biodisponibilidad puede haber algunas diferencias y la regulación permite un 20% de diferencia. Con lo cual, es verdad que 2 cápsulas de omeprazol de diferentes laboratorios pueden haber una diferencia hasta un 20% en el AUC. Pero esto ya se entiende que son fármacos que tienen un margen terapéutico suficientemente amplio como para permitir esto, ¿no? Exactamente, sí. Algunas más, ya para ir finalizando y no seguir robándote tu tiempo, que ya es muy tarde. No, encantado. Aprovechar. Mónica Guerra, bueno, además de felicitarte, y dice que motiva a crecer dentro de nuestras posibilidades. Consulta si la solicitud de monitorización terapéutica de niveles plasmáticos de medicamentos es el rol del farmacéutico en tu hospital en Sanchú. No, nosotros ahora mismo podemos solicitar niveles de fármacos, pero generalmente lo pide el médico. Nosotros, es una cosa que nos gustaría cambiar también, porque no tiene mucho sentido. Es un poco hospital dependiente, pero nosotros ahora mismo lo hace el médico. O sea, nosotros si hay un fármaco que requiere monitorización terapéutica a niveles y hay que pedir niveles, nosotros hablamos con el médico y decimos, oye, esto hay que monitorizarlo, pide niveles a tal hora y tal, y cada X tiempo vamos revisando, ¿no? Pero realmente esto lo podemos hacer nosotros tenemos los permisos para hacerlo. Es un tema puramente interno del hospital, pero realmente tendría más sentido directamente pedirlo al laboratorio nosotros. O sea, es un tema interno. Yo diría que hay hospitales en España que lo hacen el mismo farmacéutico. Tal cual, acá pasa lo mismo. Lo pedimos nosotros, lo iniciamos. O sea, nosotros le decimos al médico, oye, hay que mirar esto, pide unos niveles, pero es una cosa que realmente lo podemos hacer directamente nosotros. Simplemente pedirlo nosotros y ya está. O sea que sí. O sea que resume que no lo hacemos, pero lo podríamos hacer, porque es un tema, es hacer una petición, un tema burocrático, simplemente no. Tal cual. ¿Alguna más? Te consultan si has tenido experiencia con el uso de formulaciones liposomales de antraciclinas, considerando pacientes que ya tengan algún grado de deterioro de la función cardíaca o con elevadas dosis acumuladas, pensando principalmente en pacientes en recaídas o segundo cáncer, donde es más habitual. A ver, nosotros de antraciclínicos liposomales había la daunorubicina liposomal, que es el daunoxome, que hace 2 años o un año y pico que ha dejado de comercializarse, al menos en Europa.
y el Danoxome formaba parte del ese protocolo NOFO, que es del grupo escandinavo, pero que agrupa a Israel, España y otros países. Ese protocolo NOFO era el de leucemia aguda mieloblástica. Y ese protocolo incluía el Danoxome, y nosotros lo usábamos antes, pero ahora ya no existe y ya no lo estamos usando para esos pacientes. Y también usamos el Danoxome fuera de este protocolo para recaídas de mieloide y linfoblástica, pero ya no tenemos esta antraciclina liposomal. Y la otra, que había dos más, el Caelix y el Doxil, creo que eran, que son la doxorubicina liposomal. Estos medicamentos lo hemos usado muy ocasionalmente. Normalmente nosotros, como muchos protocolos son de esos del COC americanos, nosotros utilizamos bastante de Razoxane como cardioprotector. Por lo tanto, pacientes que van a recibir dosis acumuladas de más de 300 miligramos metro cuadrado equivalentes de doxorubicina, o pacientes muy pequeñitos lactantes que van a recibir doxorubicina, utilizamos conjuntamente con la doxorubicina el de Razoxane a una proporción 1:10, 1 miligramo de doxo, 10 de Razoxane. Y no usamos doxorubicina liposomal. Bien. Una pregunta más, Joan, de María Inés. Pregunta sobre asparaginasa pegilada. ¿Cuál es su dilución y qué tiempo es ideal para administrarla? Nosotros la administramos, hay un protocolo de linfoma que la usa inyectable, pero aquí en España la utilizamos intramuscular, ¿vale? Y la dilución es una solución concentrada. Ahora, antes era polvo, pero ahora es una solución concentrada y no se diluye. No sé, cuando es intramuscular no se diluye, es tal cual. Pero ahora no recuerdo la concentración, creo que son 750 unidades por mililitro, creo que es la concentración, pero no la diluimos. Cuando es intramuscular es tal cual viene. Pero inyectable, cuando hay que diluir, cuando hay que dar vía intravenosa, que creo que solo hay un protocolo que la contempla, que es uno de linfomas nuevo que tenemos, aquí sí que se puede diluir, pero no recuerdo ahora de memoria el rango de dilución, pero sería el que marca la ficha técnica de Oncaspar. O sea, si vas a la ficha técnica de Oncaspar, que es la marca de la asparaginasa, allí tendría que indicarlo el rango de dilución. Pero eso lo usamos intramuscular esencialmente. Bien, sí, como decía, son 750 unidades por mililitros, sí, 3.750 en 5 mililitros. Acá en Argentina la tenemos en polvo liofilizado, así que primero la tenemos que reconstituir y después diluir, o bueno, en general la usamos diluida acá. La podéis por vía intravenosa, la de Luis y vía intravenosa. Claro, exactamente. Sí, Aquí en España es intramuscular, pero hay países, yo creo que en Alemania se pone diluido intravenoso también. Se puede poner de las dos formas, incluso así. De las dos. Sí. Bien. Una pregunta más. Si han tenido algún caso de toxicidad en que hayan tenido que emplear tacrolimus, cápsulas de forma sublingual. Hay trabajos que lo avalan, pero Paula dice que desconoce si algún hospital lo ha usado. No sé si tenés alguna experiencia. Tacrolimus sublingual no lo hemos usado nunca. O sea, tacrolimus usamos cápsulas de Prograf, o los pequeñitos utilizan el Modigraf gránulos, que hay gránulos de 0,2 y de 1, y con esas formulaciones podemos ajustar bastante las dosis. Bien. Pero no sublingual no lo usamos. Bien. Ahora te hago una consulta yo, Joan. Sí. En nuestro hospital tenemos un alto porcentaje de neuropatías periféricas por vincristina. ¿Sí? Y no sabemos o no le hemos encontrado la manera, hemos cambiado los tiempos de infusión, siempre es en push, sí, pero no logramos disminuir ese porcentaje de este efecto adverso que tiene que ser tratado, obviamente, ¿no? ¿Alguna experiencia? Sí, nosotros, este efecto adverso de neuropatía periférica también nos pasa bastante, incluso, porque neuropatía incluso también motora, nos pasa bastante también a nosotros. Con la vincristina, hay pacientes que incluso tenemos que reducir la dosis o tienen problemas incluso para caminar a veces de tanta neuropatía.
pero no es una cosa que tengamos ahora más, simplemente que hay muchos protocolos que utilizan muchas dosis de vincristina, quizás por esto, pero no hemos tenido un incremento de este efecto adverso, simplemente que es un efecto adverso que no es infrecuente en niños que reciben vincristina. Yo supongo que habéis mirado todo, pero no sé, yo mirar el tema de interacciones, no hay, o sea, algunos fármacos de interacción con la vincristina, antifúngicos y cosas así. ¿Son pacientes más de onco, de hemato los que os pasa esto o todos? Sí, a nosotros muchos de hemato, pacientes de hemato, que como vos decís, neuropatía periféricas, que a algunos niños les cuesta hasta el caminar, que después revierte. Sí. También nos pasa a nosotros, pero no diría que ha habido un incremento. Es simplemente que es un efecto adverso que no es común en esos pacientes, no es una cosa rara que veamos. Y yo simplemente, supongo que ya lo has mirado, pero el tema de interacciones, también Cristina, nosotros muchas veces cuando están con antifúngicos paramos los antifúngicos. O sea, no sé si estás, o sea, posaconazol, voriconazol, todo esto lo separamos de la vincristina, no lo damos con vincristina. No sé si has mirado temas de interacciones. Sí, y en varios pacientes hemos suspendido voriconazol o posaconazol, sí. Nosotros esos pacientes cuando tienen que recibir vincristina, si están con bori, por la semivida que tienen unas 6-8 horas en niños, normalmente lo paramos como mínimo 3 o 4 días antes. El posaconazol, que también interacciona con la vincristina, lo paramos una semana antes, porque tiene una semivida de 30 horas. Pero nosotros, cuando están con antifúngicos y midazólicos, estos los cambiamos a ambisome. Hay pautas de ambisome profiláctico en pautas de diarias de 1 miligramo por kilo, pautas de 2 días a la semana, poniendo 2 miligramos o 2,5 por kilo 2 veces a la semana. Y usamos pautas de ambisome o de micafungina, pero normalmente ambisome cuando están con la vincristina. No damos posaconazol ni voriconazol. Exactamente, nosotros sí lo estamos haciendo, pero a partir del año pasado que hice la sugerencia a los hematoncólogos y a la sala de internación también, y se le suspende 5 días previos a que tenga que recibir vincristina y se le rota así anfotericina. Sí, nosotros hacemos eso también. Y a ver, no hemos tenido un incremento, pero es verdad que es una cosa que no es infrecuente tampoco, sí que es verdad que no es infrecuente. Bien. Aquí utilizamos gabapentina para tratar estos efectos secundarios. No sé si vosotros cómo sabéis que utilizáis para esto. Sí, también gabapentin y también amitriptilina. Amitriptilina también, sí. Amitriptilina, sí. En general iniciamos con amitriptilina y si vemos que no mejora, gabapentin. En general revierte, ¿no? Al mes, a algunos les lleva más, a otros menos, pero revierte, pero en algunos pacientes es muy molesto. Sí, totalmente, sí. No sé, es una cosa que nos ocurre también, pero no es que hayamos notado un incremento de este efecto adverso. Es una cosa que es habitual verlo en algunos pacientes con leucemia o tumores sólidos, que hacen vincristina varias dosis. Bien, sí. Bueno, bárbaro. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, Manuela Zócar comenta respecto al tacrolimus sublingual, que en el Hospital de Chile lo usan sublingual en pacientes de la SUSI, con BNI, con sonda nasoenteral, que no han alcanzado niveles adecuados para optimizar la absorción. Interesante. Y Manuel también dice que otra opción sería en pacientes con trastornos importantes de deglución. Sí, nosotros, aparte de las cápsulas ProGraf, antes hacíamos una solución oral de tacro, pero con los gránulos, ahora están los gránulos que se dispersan en agua. O sea, hay unos gránulos de 0,2 y de 1, se llama Modigraf, la marca, y estos creo que es de Astelas el laboratorio, y estos se dispersan en agua y se toman, con lo cual ya no hay problemas de deglución. O sea, problemas de deglución sondas ya no hay problema, porque puede por sondas se puede dar a un paciente que no puede deglutir esos gránulos, porque se dispersan en agua antes de tomar, con lo cual no es problema. La deglución no es un problema para poder dar tacrolimus ahora mismo, porque tenemos diferentes opciones. Claro, sí.
Bueno, Joan, acá no tenemos más preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Por mi parte, agradecerte enormemente. Yo los invito a abrir la cámara, a ver si podemos sacar una foto. Fuimos un montón. Así que a ver si podemos hacer una foto final. Bien. Y dejarlo libre a Joan, que ya es tarde. Bueno, a ver si sale. Yo voy a ir sacando. ¿Puedes dejar de compartir? Un segundo, a ver. Sí, a ver, perfecto, sí, puedes dejar de compartir. Top share. Ya está. Perfecto. Y aparte el doctor Lagomercino está de traje, todo bello. Sí, yo aquí estoy medio. Yo casi con el pijama. Pero... Sí, por eso, cada uno. Perfecto, voy a cerrar acá, a ver si sale más grande. Espérenme un segundo, que esta tecnología no es lo mío. Perfecto. A ver. Ahí está. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Joan. Gracias por el tiempo. Sé que es un momento difícil, de mucho trabajo, pero bueno, nada, desde SLAB te agradecemos un montón. La realidad de todos es diferente, así que está bueno ver un centro de referencia y que cada uno pueda ir adoptando lo que se pueda. Y entiendo que todos empezamos con papel y todos vamos de a poco, y la farmacovigilancia y todo esto, entonces está bueno y nos ayuda a todos, así que bueno, muchas gracias a todos por haber estado. Y bueno, nos vemos en la próxima reunión de SLAB. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Chao, gracias.